Él pensaba que la conocía, la limpiadora de su casa, puntual, invisible, pero al seguirla vio lo impensable, una casa abandonada y 3 niños escondiéndose. Cuando intentó ayudar, su hermana lo detuvo frente a todos. Si la defiendes, te vas a ganar un enemigo, y no soy yo. Hay gente que cruza tu vida todos los días y nunca la ves de verdad. Pasan como sombras, como el aire que respiras sin pensar. Rocío Mendoza era una de esas personas. Durante 5 años había limpiado la misma mansión en Polanco, el barrio más caro de la Ciudad de México, y nadie se había preguntado dónde vivía cuando salía por esa puerta de servicio cada tarde a las 6 en punto. Nadie excepto Álvaro Ferrer, pero solo porque ese martes de octubre había olvidado sus llaves dentro de su propio estudio, y cuando bajó a buscarla para que abriera la puerta, la vio guardando algo en su bolsa con un movimiento tan rápido, tan furtivo, que pareció el gesto de quien esconde un secreto que pesa. Era un bolillo, pan dulce envuelto en una servilleta de papel. Álvaro se quedó paralizado en el pasillo, observando cómo Rocío cerraba su mochila desgastada y se ajustaba el suéter raído sobre los hombros. Ella no lo había visto. Nunca lo veía en realidad. Rocío tenía una habilidad casi sobrenatural para volverse invisible, para caminar por los pasillos de mármol de aquella casa como si fuera un fantasma que no dejaba rastro, solo el olor a pino y lavanda que flotaba después de que ella limpiaba. «¿Rocío?», llamó Álvaro finalmente. Ella se sobresaltó, girándose con los ojos muy abiertos. Por un segundo, Álvaro vio algo en su rostro que no había visto antes. Miedo puro. No sorpresa. Miedo. «Señor Ferrer», dijo ella, bajando la mirada de inmediato. «¿Necesita algo? Dejé las llaves en el estudio. ¿Podrías...?» «Claro, señor, ahorita mismo». Y así, sin más palabras, Rocío subió las escaleras con esa prisa contenida que la caracterizaba, como si cada segundo perdido fuera una moneda que no podía recuperar. Álvaro la siguió, pero algo en él había cambiado. Ese bolillo envuelto en servilleta, esas manos agrietadas que temblaron al cerrar la mochila, esos ojos que bajaban siempre, siempre, como si mirar de frente fuera un lujo que no se podía permitir. Mientras Rocío abría la puerta del estudio, Álvaro observó detalles que nunca había notado. El uniforme de limpieza 2 tallas más grande, las zapatillas con la suela despegándose, la forma en que ella se frotaba la muñeca izquierda como si le doliera constantemente. «Gracias», murmuró él cuando ella le entregó las llaves. «De nada, señor». Rocío ya estaba dándose vuelta para irse cuando Álvaro preguntó: «¿Vives lejos?». La pregunta flotó en el aire como una piedra arrojada a un lago quieto. Rocío se detuvo, pero no se giró. «No mucho, señor». «¿En qué colonia?» «Azcapotzalco». Era mentira. Álvaro no sabía cómo lo supo, pero lo supo. Tal vez fue el tono, o el medio segundo que ella tardó en responder, o la forma en que sus hombros se tensaron. «Debe ser cansado el viaje». «Me acostumbré». Y entonces, sin darle oportunidad de seguir preguntando, Rocío se despidió con una inclinación de cabeza y bajó las escaleras tan rápido que sus pasos apenas sonaron en el mármol. Álvaro Ferrer tenía 48 años, una fortuna hecha en bienes raíces, 2 divorcios, una hija que vivía en Barcelona y que apenas le hablaba, y una conciencia que últimamente lo despertaba a las 3 de la madrugada sin razón aparente. Había construido su vida como quien construye edificios, con planos perfectos, materiales caros y la certeza de que el dinero solucionaba cualquier grieta. Pero esa noche, después de que Rocío se fuera, Álvaro no pudo concentrarse en los contratos que tenía que revisar. Seguía viendo ese bolillo envuelto, esas manos agrietadas, ese miedo. ¿De qué tenía miedo una mujer que limpiaba casas? La respuesta llegó 2 días después, durante la cena familiar de los jueves, una tradición que su hermana Mariana imponía con mano de hierro. Todos los Ferrer debían reunirse en la mansión familiar cada jueves a las 8 de la noche. Mariana,
Álvaro, su hermano menor Ricardo, y ocasionalmente algún tío o primo que pasaba por la ciudad. Esa noche, mientras Rocío servía el mole poblano que la cocinera había preparado, Mariana soltó uno de sus comentarios envenenados con tanta naturalidad que parecía estar hablando del clima. Rocío, el baño de visitas quedó con manchas en el espejo. Mañana lo limpias de nuevo, ¿sí? Y esta vez usa el producto que te dejé, no lo que tú traigas de la calle. Rocío, de pie junto a la mesa, con la charola en las manos, asintió sin levantar la vista. Sí, señora Mariana. Y otra cosa, continuó Mariana cortando un trozo de carne con movimientos precisos. La semana pasada faltaron 2 toallas de mano, las azules. ¿Sabes algo de eso? El silencio que siguió fue tan denso que Álvaro sintió como el aire se volvía pesado. Rocío seguía de pie, inmóvil, con los nudillos blancos de tanto apretar la charola. No, señora, no sé nada. Qué raro, ¿no? Mariana levantó la vista hacia ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Porque tú eres la única que entra a ese baño. Mariana, interrumpió Álvaro con voz firme, esas toallas están en la lavandería. Yo las mandé lavar la semana pasada. Su hermana lo miró con sorpresa, luego con molestia, pero no dijo nada más. Solo hizo un gesto con la mano para que Rocío se retirara. Cuando la puerta de la cocina se cerró, Mariana dejó los cubiertos sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué hiciste eso? ¿Hacer qué? Defenderla. La estaba educando. Educando. Álvaro repitió la palabra como si fuera veneno. La estabas humillando. Es lo mismo con esa gente. Si no les pones límites, se aprovechan. Mariana tomó su copa de vino. Bebió un sorbo largo. Tú siempre fuiste muy blando, Álvaro. Por eso tus matrimonios fracasaron. Ricardo, el hermano menor, soltó una risa nerviosa y cambió de tema. Pero Álvaro ya no escuchaba. Seguía pensando en Rocío de pie junto a la mesa, con los nudillos blancos, tragándose palabras que nadie le permitía decir. Esa madrugada, Álvaro no pudo dormir. Se levantó a las 5 de la mañana, se preparó un café cargado y tomó una decisión que no tenía nombre, pero que sentía necesaria. Iba a seguir a Rocío. No sabía bien por qué. Tal vez era culpa. Tal vez era curiosidad. Tal vez era eso que lo despertaba a las 3 de la madrugada. La sensación de que había vivido 48 años sin ver realmente nada. A las 5:30 de la tarde, cuando Rocío salió por la puerta de servicio como todos los días, Álvaro la siguió en su camioneta, manteniéndose a una distancia prudente. Ella caminó hasta la esquina, abordó un microbús destartalado con un anuncio de refrescos descolorido en el costado y se perdió entre el tráfico caótico de la ciudad. Álvaro la siguió durante 40 minutos, atravesando colonias cada vez más olvidadas, calles donde los baches eran más grandes que los pedazos de asfalto, hasta que el microbús se detuvo en una zona que él no conocía, un barrio donde las casas estaban hechas de bloques de cemento sin pintar, donde los cables eléctricos colgaban en maraña sobre las calles de tierra, donde los perros flacos ladraban a todo lo que se movía. Rocío bajó del microbús y caminó rápido con la cabeza gacha, abrazando su mochila contra el pecho. Álvaro la siguió a pie, dejando la camioneta estacionada en una esquina. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de naranja y morado, y las sombras se alargaban sobre las calles como dedos oscuros. Finalmente, Rocío se detuvo frente a una casa que no era una casa. Era una estructura de 2 pisos con las ventanas rotas, la puerta de metal oxidada, paredes llenas de grafitis y una cadena gruesa atravesada en la entrada con un candado del tamaño de un puño. Rocío miró a su alrededor. Álvaro se escondió detrás de un poste y sacó una llave del bolsillo de su suéter. No abrió el candado, abrió una puerta lateral, casi invisible entre los grafitis, y se deslizó dentro como quien entra a una madriguera. Álvaro esperó 5 minutos, 10, 15.
Luego se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Caminó hasta la puerta lateral, la empujó suavemente. Estaba entreabierta. Adentro olía a humedad, a moho, a algo dulce y podrido que hizo que su estómago se revolviera. Pero también olía a jabón, a comida recién hecha. Un olor extraño, una mezcla imposible de abandono y vida. Avanzó despacio, pisando con cuidado los escombros que cubrían el suelo. Había luz al fondo, una luz tenue que venía de una habitación, y voces, voces de niños. Álvaro se asomó por la puerta y vio algo que lo dejó paralizado. La habitación no tenía muebles, solo un colchón grande en el suelo cubierto con sábanas limpias pero remendadas. 3 niños estaban sentados en el colchón. Un adolescente de unos 14 años, una niña de unos 9 y un pequeño que no debía tener más de 5. Rocío estaba arrodillada frente a ellos, repartiendo el bolillo que había guardado en su bolsa. Lo partía en pedazos con las manos, con cuidado, como si fuera oro. «Mañana les hago chilaquiles», decía con voz suave, acariciando la cabeza del niño más pequeño. «Don Felipe me va a dar los huevos que le sobraron». «¿Y tortillas, mamá?», preguntó la niña con voz esperanzada. «Y tortillas, mi cielo». Rocío sonrió, y era una sonrisa que Álvaro nunca había visto en su rostro. «Mañana desayunan como reyes». El adolescente no dijo nada, solo miraba el pedazo de pan en su mano con expresión dura, como si fuera una derrota. Álvaro dio un paso atrás sin querer y su pie chocó contra una lata vacía. El sonido metálico resonó en el silencio como una campana. Los 4 se giraron de golpe. Rocío se puso de pie de un salto, colocándose entre Álvaro y sus hijos con los brazos extendidos, como una loba protegiendo a su camada. «¿Quién está ahí?». Su voz era distinta. Ya no era sumisa, era fiera. Álvaro salió de las sombras con las manos levantadas como quien se rinde. «Soy yo, Álvaro Ferrer». La expresión de Rocío cambió del miedo a la furia, luego a algo peor, humillación. «¿Qué hace aquí?». Su voz temblaba. «¿Me siguió?». «Yo...». Álvaro buscó las palabras, pero no había palabras. «Sí, perdón, yo vi que salías y...». «Rocío, ¿qué es esto? ¿Dónde están viviendo?». «Váyase». La palabra salió como un latigazo. «Rocío, por favor, déjame. Váyase de mi casa». «Esto no es una casa». Las palabras salieron sin pensar, y Álvaro se arrepintió de inmediato al ver cómo el rostro de Rocío se descomponía. «Para mí sí lo es», dijo ella con voz quebrada, «porque es lo único que tengo, y usted no tiene derecho a entrar aquí sin permiso». El adolescente se puso de pie, colocándose junto a su madre. Era alto, delgado, con ojos que parecían mucho más viejos de lo que su cuerpo indicaba. «Ya oyó a mi mamá. Lárguese». Álvaro los miró a todos. Rocío con los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar, el adolescente con los puños apretados, la niña abrazando al pequeño con expresión aterrorizada. Y entendió algo que debió haber entendido hace años, cuando ella empezó a trabajar en su casa, cuando le pagaba su salario cada quincena y nunca preguntaba nada más. Había sido ciego. Ciego de esa ceguera que da el privilegio, de esa que te hace pensar que la gente que te sirve el café y limpia tus pisos existe solo cuando los ves, y desaparece cuando cierras la puerta. «Rocío», dijo con voz ronca, «trabajaste 5 años para mí, 5 años, y yo no sabía nada». Ella lo miró fijamente, y por primera vez desde que la conocía no bajó la mirada. «Saber no es lo mismo que mirar, señor Ferrer». Y esa frase, esa simple frase, se clavó en el pecho de Álvaro como una estaca. Álvaro no durmió esa noche. Se quedó sentado en su estudio, con una copa de whisky que no se bebió, mirando por la ventana los edificios iluminados de Polanco. Desde ahí, la ciudad parecía perfecta, limpia, ordenada, hermosa, pero ahora sabía que era mentira. A las 7 de la mañana llamó a su asistente. «Guillermo, necesito que investigues algo». Discretamente. «Claro, señor Ferrer. ¿De qué se trata?». «Quiero saber todo sobre la casa en...».
Revisó la dirección que había memorizado. Avenida Hidalgo 247, Colonia El Rosario. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué está abandonada? Si hay algún problema legal. Entendido. ¿Algo más? Sí, hazlo hoy. Cuando llegó a la mansión esa tarde, Rocío ya estaba trabajando. Se cruzaron en el pasillo. Ella no lo miró. Siguió caminando con la cubeta en una mano y el trapeador en la otra, como si él no existiera. Rocío, necesito hablar contigo. Estoy trabajando, señor. Solo 5 minutos. No tengo tiempo. Álvaro la alcanzó, pero no la tocó. Mantuvo las manos en los bolsillos, consciente de cada centímetro de espacio entre ellos. Por favor. Rocío se detuvo, se giró, y lo miró con esos ojos que ahora él veía de verdad, cansados, desconfiados, orgullosos. ¿Qué quiere, señor Ferrer? Quiero ayudar. Ella soltó una risa amarga, sin humor. No necesito su ayuda. Rocío, viven en una casa abandonada, sin agua corriente, sin... Tenemos agua, yo la cargo. No me refiero a eso, me refiero a que soy una mala madre. La voz de Rocío subió de volumen y Álvaro vio cómo sus manos apretaban el palo del trapeador hasta que los nudillos se pusieron blancos. A que mis hijos merecen algo mejor. Ya lo sé cada maldito día, cuando me levanto a las 5 de la mañana y camino 1 hora para llegar aquí a limpiar sus pisos. Lo sé cuando reparto un bolillo entre 3 bocas. Lo sé cuando mi hija me pregunta ¿por qué no tenemos una casa como la de sus compañeras de escuela? No quise decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? Álvaro abrió la boca, pero no salió nada, porque no sabía. No sabía cómo ayudar sin ofender, cómo ofrecer sin humillar, cómo reparar sin controlar. Rocío lo miró un momento más, luego negó con la cabeza. Con permiso, señor, tengo trabajo. Y se fue, dejando a Álvaro solo en el pasillo con el peso de su propia inutilidad. 2 días después, Guillermo le entregó un informe completo. La casa pertenecía a un hombre llamado Esteban Rojas, quien había muerto 3 años atrás sin herederos directos. La propiedad estaba en litigio legal, atrapada en un laberinto burocrático, mientras varios primos lejanos peleaban por ella. Mientras tanto, nadie pagaba impuestos, nadie hacía mantenimiento y oficialmente estaba abandonada. Pero no lo estaba. Rocío y sus hijos vivían ahí, en esa zona gris legal donde no eran inquilinos ni invasores. Simplemente existían. Álvaro llamó a su abogado. Quiero comprar esta propiedad. La casa en El Rosario. Señor Ferrer, esa zona no es una buena inversión. El valor del terreno, no me importa el valor. ¿Puedes cerrar el trato o no? Puedo intentarlo, pero llevará tiempo. Hay al menos 5 herederos peleándose por... Hazlo rápido. Ofrece el triple de lo que vale. Solo cierra el trato. Mientras tanto, Álvaro no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba hablar con Rocío, ella lo evitaba. Y no podía culparla. ¿Cómo se acercas a alguien después de invadir su privacidad, de verla en su momento más vulnerable? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Un jueves por la noche, durante la cena familiar, Mariana soltó una bomba. Álvaro, ¿es cierto que seguiste a Rocío hasta su casa? El silencio en la mesa fue absoluto. Ricardo dejó de masticar. Álvaro dejó los cubiertos en el plato. ¿Quién te dijo eso? Rocío. Bueno, no directamente. Mariana sonrió con esa sonrisa afilada que usaba cuando tenía ventaja. La oí hablando por teléfono en la cocina. Estaba llorando. Algo sobre que la seguiste, que entraste a su casa sin permiso. Hizo una pausa, dejando que la incomodidad creciera. ¿Es verdad? Álvaro respiró hondo. Sí. ¿Por qué? Porque quería saber dónde vivía. ¿Y qué descubriste? Que vive en condiciones inhumanas. Ella y sus 3 hijos. Mariana lo miró como si acabara de decir algo profundamente ingenuo. Álvaro, cariño, esa no es tu responsabilidad. Es mi empleada. Exacto, tu empleada. No tu familia. No tu problema. Mariana tomó un sorbo de vino. Si vive así, es porque tomó malas decisiones. Tuvo hijos que no podía mantener.
No terminó la escuela, no se casó bien. Esas son sus consecuencias. Y eso la hace menos persona, la hace menos tu problema. Está viviendo en una casa abandonada, Mariana, sin agua corriente, sin... Basta. La voz de Mariana cortó el aire como un cuchillo. No quiero oír más. Si quieres desperdiciar tu dinero en causas perdidas, hazlo, pero no la traigas aquí. No la conviertas en nuestra responsabilidad. Y sobre todo, se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en él. No la defiendas frente a mí otra vez. ¿O qué? ¿O te vas a ganar un enemigo? Mariana sonrió. Y no soy yo. Álvaro frunció el ceño. ¿De qué hablas? Hablo de que si sigues con esto, si sigues ayudando a esa mujer, la familia va a pensar que estás perdiendo el juicio. O peor, hizo una pausa significativa. Van a pensar que hay algo más entre ustedes. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Entonces dime, Álvaro, ¿por qué la seguiste? ¿Por qué te importa tanto? Mariana inclinó la cabeza. Porque si solo fuera caridad, habrías mandado un cheque y ya. Pero no. Tú fuiste hasta su casa. Entraste sin permiso. La perseguiste. La palabra quedó suspendida en el aire como veneno. No fue así, dijo Álvaro con voz fría. No importa cómo fue. Importa cómo se ve. Mariana se limpió los labios con la servilleta. Y se ve mal, hermanito, muy mal. Ricardo, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. Mariana tiene razón, Álvaro. La gente va a hablar. Que hablen. ¿Y tu reputación? ¿Y los negocios? Al diablo con los negocios. Álvaro se puso de pie, arrojando la servilleta sobre la mesa. ¿Saben qué? Estoy harto. Harto de esta familia, de estas cenas, de esta hipocresía. Rocío lleva 5 años limpiando esta casa y ustedes nunca le preguntaron su nombre. Nunca le preguntaron cómo estaba. La trataron como un objeto. Y yo también. Miró a Mariana. Así que sí, voy a ayudarla. Y no me importa lo que pienses. Se dio vuelta y salió del comedor. Pero antes de cruzar la puerta escuchó la voz de Mariana, tranquila y letal. Adelante, Álvaro, ayúdala. Pero cuando esto explote en tu cara, no vengas a llorar conmigo. Al día siguiente, Álvaro llegó temprano a la mansión. Esperó en la cocina hasta que Rocío apareció con su uniforme limpio y su rostro cerrado. Rocío, necesito que me escuches. No tengo nada que decirle. Entonces solo escucha. Álvaro sacó un sobre de su chaqueta. Quiero ofrecerte algo. No es caridad. Es un cambio en tu contrato. Rocío no tomó el sobre. Cruzó los brazos. ¿Qué tipo de cambio? Un salario justo. Con prestaciones. Seguro médico. Horario fijo y... Respiró hondo. Ayuda para encontrar una vivienda digna. Rocío lo miró fijamente, y en sus ojos había algo que Álvaro no pudo descifrar. ¿Por qué? ¿Porque es lo correcto? No. Rocío negó con la cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años cuando empecé a trabajar aquí? ¿Por qué no hace 1 año, cuando pedí un adelanto y su hermana me dijo que no, que si no podía vivir con mi salario, buscara otro trabajo? Álvaro no tenía respuesta para eso. Solo tenía la verdad, y la verdad era fea, porque era ciego, y ahora no lo soy. Rocío lo miró un momento más. Luego, para su sorpresa, tomó el sobre, lo abrió, leyó el contenido, y cuando terminó, lo dejó sobre la mesa. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque no quiero quedar en deuda. Su voz era firme. Usted me ayuda ahora, y mañana, cuando ya no le convenga, ¿qué pasa? Me saca, me despide, me quita todo. Yo ya viví eso una vez. No voy a vivirlo otra vez. Rocío, te juro que no. Sus juramentos no valen nada, señor Ferrer. Rocío lo miró con una mezcla de dolor y rabia. Usted vive en un mundo donde la gente cumple su palabra porque tiene contratos, abogados, garantías. Yo vivo en un mundo donde las promesas se las lleva el viento. Así que no, gracias, pero no. Y se dio vuelta para irse. Entonces, ¿qué quieres? Gritó Álvaro desesperado. Dime qué quieres y te lo daré. Lo que sea. Rocío se detuvo. Se giró lentamente. Quiero respeto, señor Ferrer. No dinero, no casas, no favores, respeto. Quiero que cuando entre a esta casa me mire a los ojos.
Quiero que cuando su hermana me humille, usted la detenga. Quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su madre no es menos que nadie solo porque limpia pisos. Eso puedo dártelo. No se da, se gana. Rocío respiró hondo. Y usted todavía no lo ha ganado. Salió de la cocina dejando el sobre la mesa. Y Álvaro, por primera vez en su vida, se sintió completamente pequeño. Pero la vida tiene una forma brutal de forzarte a elegir. Y la elección llegó una semana después, en la forma de un niño con fiebre. Álvaro estaba en su oficina cuando recibió una llamada de Isabel, la cocinera de la casa. «Señor Ferrer, tiene que venir. Rocío, su hijo está enfermo, muy enfermo». Álvaro no preguntó más. Solo tomó sus llaves y condujo más rápido de lo que había conducido en años. Cuando llegó a la casa abandonada en el Rosario, encontró a Rocío de rodillas junto al colchón, sosteniendo al niño pequeño en brazos. El niño, Simón, estaba pálido, sudando, temblando. «¿Qué pasó?», preguntó Álvaro, arrodillándose junto a ellos. «Tiene fiebre. Desde anoche. No baja». La voz de Rocío estaba rota de pánico. «Llamé a un doctor, pero no puede venir hasta mañana, y yo no tengo dinero para el hospital, y... Vamos, ahora, yo los llevo». «No, no puedo. Rocío, tu hijo está ardiendo en fiebre. No es momento de orgullo. Vamos». Algo en el tono de Álvaro debió romper algo en ella, porque Rocío asintió. Los otros dos niños, Damián y Luna, los siguieron, y todos se apretujaron en la camioneta de Álvaro. En el camino al hospital privado más cercano, Rocío sostenía a Simón contra su pecho, murmurando oraciones en voz baja. Luna lloraba en silencio, y Damián, el adolescente, miraba a Álvaro con una mezcla de desconfianza y algo parecido al agradecimiento. En el hospital, todo fue rápido. Álvaro pagó la consulta, los estudios, las medicinas. Simón tenía una infección respiratoria severa, pero con tratamiento estaría bien. Le dieron antibióticos, le bajaron la fiebre. 3 horas después, el niño ya estaba dormido en una cama limpia, con suero en el brazo y color en las mejillas. Rocío se quedó a su lado, sosteniendo su manita, sin soltar ni por un segundo. Álvaro esperó en el pasillo con Damián y Luna. La niña se había quedado dormida en una silla, pero el adolescente seguía despierto, mirándolo con esos ojos demasiado viejos. «¿Por qué nos ayuda?», preguntó finalmente. Álvaro no supo qué responder. «Porque quiero». «No», Damián negó con la cabeza. «La gente no ayuda porque quiere. Ayuda porque le conviene, o porque le da lástima». Se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué es? ¿Le damos lástima o le conviene ayudarnos?». Álvaro lo miró fijamente y decidió ser honesto. «Al principio fue culpa. Vi cómo vivían y me sentí culpable por no haberlo visto antes. Pero ahora», respiró hondo, «ahora es porque conozco a tu madre y sé que es la persona más fuerte que he conocido, y ustedes merecen algo mejor que vivir en una casa abandonada». «No nos conoce», dijo Damián con voz dura. «Conoce a la empleada que limpia su casa, no a mi mamá». «Tienes razón, no la conozco», Álvaro asintió, «pero quiero conocerla, y no para comprarla o controlarla, solo para ayudar». «¿Y qué espera a cambio?». «Nada». Damián lo miró largo rato, como si estuviera buscando la mentira, y cuando no la encontró, dejó escapar un suspiro cansado. «Mi mamá dice que la gente rica siempre espera algo a cambio. Tu mamá tiene razón, la mayoría lo hace». Álvaro hizo una pausa. «Pero yo no quiero nada, Damián. Solo quiero que tu hermano se cure y que ustedes estén bien». «¿Ayuda o compra?», preguntó el chico de repente con voz afilada. «¿Qué?». «Es una pregunta simple. ¿Usted nos ayuda o nos compra?». Y con esa pregunta, ese niño de 14 años que había crecido demasiado rápido, le dio a Álvaro la lección más dura de su vida. Porque Damián tenía razón. Durante toda su vida, Álvaro había ayudado comprando. Compraba la paz, compraba la lealtad, compraba el perdón. Nunca había ayudado sin esperar algo a cambio. Hasta ahora. «Ayudo», dijo finalmente. «Solo ayudo». Damián lo miró un momento más.
Luego asintió, como si hubiera tomado una decisión. Está bien, pero si le hace daño a mi mamá, lo mato. Y Álvaro supo, con absoluta certeza, que no era una amenaza vacía. Cuando Rocío salió de la habitación 2 horas después, con Simón dormido en brazos y lágrimas secas en las mejillas, se encontró con Álvaro esperando en el pasillo. «Gracias», dijo con voz ronca. «De verdad, gracias. No tienes que agradecer». «Sí tengo». Rocío lo miró fijamente. «Porque sé lo que esto costó, y sé que no estaba obligado. Rocío, quiero que sepas algo». Álvaro se puso de pie. «No te voy a pedir nada a cambio, no te voy a controlar ni decidir por ti, pero sí quiero ayudar, de verdad, sin condiciones». Ella lo miró con desconfianza, con cansancio, con esperanza. ¿Sin condiciones? Sin condiciones. ¿Y qué pasa cuando se aburra? ¿Cuando ya no le interese el proyecto de caridad? ¿Qué pasa entonces? No va a pasar. Usted no sabe eso. Rocío se frotó los ojos. «Mire, señor Ferrer, yo aprecio lo que hizo hoy. En serio. Pero no puedo confiar en que esto dure. No puedo construir una vida sobre promesas». «Entonces no lo hagas». Álvaro respiró hondo. «Constrúyela sobre hechos. Yo te demostraré que hablo en serio, no con palabras, con acciones». Rocío lo miró largo rato, y finalmente, para sorpresa de Álvaro, asintió. «Está bien, pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Acepto su ayuda, acepto el nuevo contrato, pero no quiero una casa regalada. Quiero alquilar una, con un contrato legal. Yo pago la mitad, usted la otra mitad durante 6 meses, y después yo sola. ¿De acuerdo?» Álvaro sintió algo cálido en el pecho, porque entendió. Rocío no estaba rechazando la ayuda, estaba negociando, y negociar era reconocerse como igual. «De acuerdo. Y otra cosa, sin fotos, sin publicidad, sin entrevistas de el millonario que ayudó a la pobre familia. Esto es privado». «De acuerdo. Y nada de aparecer de repente con regalos, nada de sorpresas. Si quiere ayudar en algo, pregunta primero». «¿Entendido?» «Entendido». Rocío lo miró una última vez, y finalmente, por primera vez desde que se conocían, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Entonces supongo que tenemos un trato, señor Ferrer». «Álvaro», dijo él. «Puedes llamarme Álvaro». «Mejor no». Rocío negó con la cabeza. «Usted sigue siendo mi jefe, pero ahora es un jefe que me respeta». Y con eso algo cambió. No todo, no de golpe, pero algo. Pero las cosas buenas nunca vienen sin un precio. Y el precio llegó en forma de Mariana Ferrer. 3 días después de que Simón saliera del hospital, Rocío llegó a trabajar y encontró a Mariana esperándola en la cocina. No estaba sola. Había otras 3 personas con ella. Ricardo, la tía Patricia y un hombre que Rocío no conocía pero que tenía abogado escrito en cada centímetro de su traje caro. «Rocío, siéntate», dijo Mariana con voz dulce, demasiado dulce. «Estoy bien de pie, gracias». «Insisto». Rocío se sentó, pero mantuvo la espalda recta y los ojos alerta. «¿Qué pasa?» «Bueno, es que tenemos un problemita». Mariana cruzó las manos sobre la mesa. «Mi hermano ha estado haciendo ciertas cosas, pagando hospitales, ofreciendo contratos especiales, y bueno, la familia está un poco preocupada». «¿Preocupada por qué?» «Por él, y por ti también». Mariana inclinó la cabeza. «Verás, Rocío, mi hermano es un hombre muy generoso, a veces demasiado, y tiene tendencia a involucrarse en situaciones que no le corresponden. No sé a qué se refiere. Me refiero a que mi hermano está tratando de rescatarte». Mariana pronunció la palabra como si fuera algo sucio, y eso puede malinterpretarse. «No hay nada que malinterpretar. Él me ofreció ayuda. Yo la acepté bajo mis condiciones. Eso es todo». «¿Tus condiciones?» Mariana soltó una risita. «Ay, Rocío, qué linda. ¿Crees que tienes poder aquí?» «Tengo dignidad, que no es lo mismo». El silencio que siguió fue tenso. Ricardo se removió incómodo en su silla. La tía Patricia tosió, y el abogado sacó una carpeta. «Señorita Mendoza», dijo el abogado con voz neutral,
Le vamos a pedir que firme este documento. ¿Qué documento? Es una declaración donde acepta que el señor Álvaro Ferrer no tiene ninguna responsabilidad sobre usted o su familia, y que renuncia a cualquier reclamación futura sobre su patrimonio. Rocío leyó el documento, y con cada línea sintió cómo la rabia subía por su garganta. Esto es una carta donde digo que soy una aprovechada que está tratando de sacarle dinero. No, es una carta donde proteges tu imagen y la de él. Mariana sonrió. Porque créeme, Rocío, si esto sale mal, tú vas a ser la que pierda, no él. Y si no firmo, entonces tendremos que tomar medidas. La sonrisa de Mariana se volvió afilada. Medidas como llamar a servicios sociales, preguntar si es apropiado que 3 niños vivan en una casa abandonada, preguntar si tú eres una madre apta. El mundo se detuvo. Rocío sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, porque esa era su peor pesadilla. Lo único que la mantenía despierta por las noches, el miedo a que le quitaran a sus hijos. Usted no haría eso. Yo no quiero hacerlo. Mariana se inclinó hacia adelante. Pero si me obligas, lo haré, porque mi familia es lo primero. Y no voy a dejar que una limpiadora destruya la reputación de mi hermano. Rocío la miró fijamente, y en ese momento, algo dentro de ella se rompió, o quizá se endureció. Era difícil saberlo. No voy a firmar eso. Rocío, no voy a firmar. Se puso de pie. Y si me amenaza otra vez, voy a demostrarle que la gente como yo también sabe pelear. ¿Así? Mariana se puso de pie también. ¿Con qué? ¿Con qué vas a pelear? No tienes dinero, no tienes educación, no tienes nada. Tengo la verdad. Rocío la miró fijamente, y la verdad es que su familia me ha explotado durante 5 años. Me pagaron menos del salario mínimo, no me dieron prestaciones, me humillaron, y ahora que su hermano quiere hacer lo correcto, usted me amenaza para que me quede callada. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, grabemos esta conversación. Repita lo que dijo sobre servicios sociales. Repita lo que dijo sobre quitarme a mis hijos. Mariana palideció. El abogado cerró la carpeta. Esto se está saliendo de control, murmuró Ricardo. Ya está fuera de control. Rocío tomó su bolsa. ¿Y saben qué, señora Mariana? Me da lástima. Lástima porque tiene todo y no tiene nada. Tiene dinero, tiene casa, tiene familia, pero no tiene corazón. Y sin esperar respuesta salió de la cocina, salió de la casa y no volvió. Cuando Álvaro se enteró de lo que había pasado, fue como si le cayera un balde de agua helada. ¿Hiciste qué?, gritó a Mariana, frente a toda la familia reunida en el comedor. La estaba protegiendo, y a ti también. La amenazaste, le dijiste que le quitarías a sus hijos. No se lo dije, solo insinué que... Es lo mismo. Álvaro caminó de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Mariana, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Esa mujer está aterrorizada. Vive cada día con miedo a perder a sus hijos. Y tú usaste ese miedo como un arma. Era necesario. Ella te tenía comiendo de su mano. Nadie me tiene comiendo de ninguna mano. El grito de Álvaro resonó en el comedor. Soy un adulto, tomé una decisión, y tú no tienes derecho a sabotearla. Tengo derecho a proteger esta familia. ¿De qué? ¿De qué estás protegiendo a esta familia? ¿De una madre soltera que trabaja 18 horas al día para alimentar a sus hijos? ¿De una oportunista? ¿De una... ¡Cállate! La voz de Álvaro era fría como hielo. No digas una palabra más, porque si lo haces... voy a decir cosas de las que me voy a arrepentir. Mariana lo miró con ojos brillantes de rabia y algo más, miedo, porque nunca había visto a su hermano así, nunca lo había visto realmente enojado. Álvaro, no, ya hablaste suficiente. Se giró hacia el abogado. Tú, ¿cuánto te pagó para que hicieras ese documento? Señor Ferrer, yo solo... Responde la pregunta. 5,000 pesos. Aquí tienes 10,000. Álvaro sacó su billetera, arrojó el dinero sobre la mesa. Para que destruyas ese documento y nunca hables de esto otra vez. Entendido.
El abogado asintió rápidamente, tomó el dinero y salió. Álvaro se giró hacia Mariana. «Quiero que salgas de esta casa». «¿Qué? ¿Ya me oíste? Quiero que empaques tus cosas y te vayas. Esta es mi casa, yo la compré, yo la pagué, y no voy a tener en ella a alguien que usa el miedo como arma contra una madre desesperada». «Álvaro, estás exagerando». «No estoy exagerando. Estoy viendo claramente por primera vez en mi vida». La miró fijamente. «Y lo que veo no me gusta. Veo a una mujer amargada, cruel, que necesita sentirse superior para no sentirse vacía. Y no quiero eso cerca de mí. Soy tu hermana, y ella es un ser humano, y merece más respeto del que tú le diste». Mariana lo miró largo rato, y finalmente, sin decir una palabra, se levantó de la mesa y salió del comedor. Sus pasos resonaron en el mármol, cada vez más lejanos, hasta que se oyó el portazo de la puerta principal. Ricardo se aclaró la garganta. «Álvaro, creo que fuiste muy duro». «No, no fui suficientemente duro». Álvaro se dejó caer en una silla. «Y ahora tengo que encontrar a Rocío y disculparme por algo que no hice, pero que sí permití». «¿Qué quieres decir?» «Que Mariana es así porque yo nunca la detuve. Ninguno de nosotros la detuvo. La dejamos humillar, menospreciar, lastimar, y nos dijimos que era su forma de ser». Sacudió la cabeza. «Pero no hay forma de ser que justifique la crueldad». «¿Y ahora qué vas a hacer?» Álvaro lo miró. «Voy a hacer algo que debí hacer hace 5 años. Voy a ver, de verdad, y voy a actuar en consecuencia». Encontrar a Rocío no fue fácil. No respondía el teléfono. No estaba en la casa abandonada. Había desaparecido con sus 3 hijos como quien desaparece en niebla. Álvaro pasó 3 días buscándola. Habló con los vecinos, con los comerciantes de la zona, con cualquiera que pudiera haberla visto. Y finalmente, una anciana que vendía tamales en la esquina le dio una pista. Se fue con don Jacinto, tiene un cuarto que alquila en la azotea de su edificio. Álvaro llegó al edificio, una estructura de 4 pisos con grietas en las paredes y ropa tendida en todos los balcones, y subió las escaleras de 2 en 2. En la azotea había un cuarto pequeño hecho de láminas y madera, y allí estaba Rocío, sentada en el suelo con sus 3 hijos alrededor, comiendo tortillas con frijoles. Cuando lo vio, se puso de pie de un salto. «¿Cómo me encontró?», pregunté. Álvaro se quedó en la entrada, sin cruzar el umbral. «Rocío, tengo que hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos, porque tienes razón. Sobre todo, sobre mi familia, sobre mí, sobre cómo funciona este mundo». Respiró hondo. «Mariana te amenazó, y lo hizo porque pensó que te estaba protegiendo de mí. O protegiéndome de ti, no sé. Pero lo hizo y yo no estuve ahí para detenerla, y eso es mi responsabilidad. Y la saqué de mi casa. Le dije que no quiero verla hasta que se disculpe contigo, en persona». Rocío parpadeó, sorprendida. «¿Hizo eso?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque lo merecías, porque mereces respeto, no amenazas, y porque estoy harto de ser parte de un sistema que machaca a la gente y llama a eso así son las cosas». Rocío lo miró largo rato. Damián, detrás de ella, también lo miraba con expresión indescifrable. Luna y Simón estaban callados, atentos. «No sé si creerle», dijo finalmente Rocío. «No tienes que creer, tienes que ver». Álvaro sacó un papel de su bolsillo. «Esto es el contrato del que hablamos, revisado por un abogado laboral, independiente, no mío, de un sindicato de trabajadoras del hogar. Revísalo, pide que te lo expliquen, y si te parece justo, fírmalo. Si no, no lo hagas». Rocío tomó el papel, pero no lo leyó todavía. «¿Y la casa?» «Hablé con una agencia inmobiliaria. Encontré 3 departamentos en renta, lugares seguros, limpios, con escuelas cerca. Tú eliges cuál. Yo pago 6 meses de renta mientras te estabilizas con tu nuevo salario. Después, tú sola. Y todo con contrato legal. Tu nombre en el contrato. Tus derechos protegidos. ¿Y qué espera a cambio?» «Nada». Álvaro la miró fijamente. «Absolutamente nada».
No le creo. Está bien, no me creas. Álvaro sonrió con tristeza. Pero dame la oportunidad de demostrártelo. Rocío miró a sus hijos. Damián asintió levemente. Luna tenía los ojos llenos de esperanza. Y Simón, el pequeño, simplemente preguntó, ¿vamos a tener una casa de verdad, mamá? Y esa pregunta, esa simple pregunta de un niño de 5 años, rompió algo dentro de Rocío. Está bien, dijo con voz temblorosa. Vamos a ver esos departamentos. 3 semanas después, Rocío y sus hijos se mudaron a un departamento de 2 habitaciones en una colonia tranquila. No era lujoso, no era grande, pero tenía agua corriente, luz eléctrica, ventanas con vidrios completos y una puerta que se podía cerrar con llave. El día de la mudanza, Álvaro ayudó a cargar las pocas cosas que tenían. Damián lo observaba todo con desconfianza, pero también ayudaba. Luna no paraba de correr de un cuarto al otro, gritando de emoción. Y Simón, el pequeño, le dijo a Álvaro, «Gracias, señor. Ahora mi mamá va a poder dormir». Álvaro no entendió qué quería decir hasta que Rocío se lo explicó esa noche, cuando todos estaban acomodados y los niños dormían en la habitación de al lado. «No he dormido bien en 3 años, desde que nos fuimos a esa casa. Siempre tenía miedo de que entrara alguien, de que cayera el techo, de que los niños se enfermaran. Me quedaba despierta escuchando cada ruido». Miró alrededor del pequeño departamento con ojos brillantes. «Pero ahora puedo dormir». Álvaro sintió un nudo en la garganta. «Rocío, No, déjeme decirlo». Ella lo miró fijamente. «Usted me devolvió algo que había perdido. No una casa, no seguridad económica, dignidad. Me devolvió la sensación de que valgo algo, de que mis hijos valen algo, y eso no tiene precio. No hice lo suficiente. Hizo lo que nadie más hizo». Miró. Rocío sonrió, y era una sonrisa triste pero real. «Saber no es lo mismo que mirar, señor Ferrer. Y usted miró, pero la historia no terminó ahí, porque las historias reales nunca terminan limpiamente, con un moño y un final feliz». 2 meses después de que Rocío se mudara, Mariana apareció, no en la casa de Álvaro, no en el trabajo. Apareció en el departamento de Rocío, tocando la puerta un sábado por la tarde. Cuando Rocío abrió y la vio, su primer instinto fue cerrar la puerta, pero Damián, que estaba detrás, dijo, «Déjala entrar, mamá. Damián, déjala entrar. Quiero oír qué tiene que decir». Rocío respiró hondo y se hizo a un lado. Mariana entró, mirando alrededor del pequeño departamento con expresión indescifrable. Llevaba un vestido caro, zapatos de tacón y el mismo porte elegante de siempre, pero algo en su rostro era diferente, algo quebrado. «No voy a quedarme mucho», dijo Mariana finalmente. «Solo vine a decir algo». «¿Qué?», preguntó Rocío con voz fría. «Que tenías razón, sobre mí, sobre todo». Mariana respiró hondo. «Soy amargada, soy cruel. Uso el miedo como arma porque es la única forma que conozco de sentirme poderosa y...» Su voz se quebró. «Y estoy sola, completamente sola, porque toda mi vida he tratado a la gente como tú dices, y ahora nadie quiere estar cerca de mí». Rocío no dijo nada, solo la miraba. «No espero que me perdones», continuó Mariana. «No espero que seamos amigas. Solo quiero que sepas que me equivoqué y que lamento haberte amenazado. Fue cruel, fue imperdonable». «Sí, lo fue», dijo Rocío con voz firme. «Lo sé», Mariana asintió. «Y voy a tener que vivir con eso». Se dio vuelta para irse, pero antes de llegar a la puerta, Rocío dijo, «Señora Mariana». Mariana se detuvo pero no se giró. «No la perdono. Todavía no. Tal vez nunca lo haga». Rocío hizo una pausa. «Pero respeto que vino a decirlo». Mariana asintió sin girarse, y salió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Damián miró a su madre. «¿Por qué le dijiste eso?» «Porque el respeto no se regala, pero tampoco se niega cuando se gana». Rocío suspiró, y ella dio un paso pequeño, pero lo dio. «¿Crees que cambie?» «No sé,
Pero ese ya no es mi problema. Rocío sonrió. Mi problema ahora es asegurarme de que ustedes tengan una vida mejor que la que yo tuve. Y eso sí lo puedo controlar. 6 meses después, Rocío seguía trabajando para Álvaro. Pero las cosas habían cambiado. Ya no limpiaba con la cabeza baja. Miraba a la gente a los ojos. Respondía cuando le hablaban. Ponía límites cuando alguien se pasaba de la raya. Y Álvaro aprendió algo que le tomó 48 años entender. Que ayudar no significa salvar, significa acompañar, significa dar herramientas, no soluciones, significa respetar, no rescatar. Damián terminó la secundaria con honores. Luna se unió al equipo de fútbol de su escuela. Simón aprendió a leer y Rocío, por primera vez en su vida adulta, se inscribió en clases nocturnas para terminar la preparatoria. Un día, Álvaro le preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué estudiar ahora? Rocío sonrió. Porque mis hijos me preguntan cosas y quiero poder responderles. Y porque quiero demostrarles que nunca es tarde para cambiar tu vida. Ya se los demostraste. No, Rocío negó con la cabeza. Les demostré que se puede sobrevivir. Ahora quiero demostrarles que se puede vivir. Y esa, pensó Álvaro, era la lección más importante de todas. Era el Día de Muertos, y la ciudad olía a cempasúchil, a copal, a pan de muerto recién horneado. Álvaro había sido invitado al departamento de Rocío para ver el altar que ella y los niños habían montado para sus abuelos, para sus raíces, para todo lo que habían perdido y recuperado. El altar era hermoso, simple pero lleno de amor. Fotos viejas, velas, flores naranjas brillantes, platos con comida, vasos con agua, y en el centro una foto de una mujer joven que se parecía mucho a Rocío. Mi madre, dijo Rocío con voz suave, murió cuando yo tenía 17. Nunca supo que tuve hijos, nunca supo cómo terminé. Tocó la foto con cariño, pero me gusta pensar que ahora lo sabe y que está orgullosa. Estoy seguro de que lo está, dijo Álvaro. Rocío lo miró. ¿Sabe qué es lo más raro? ¿Qué? Que usted cambió mi vida y yo ni siquiera puedo odiarlo por eso. Álvaro soltó una risa sorprendida. ¿Querías odiarme? Un poco. Rocío sonrió. Porque hubiera sido más fácil. Hubiera sido más fácil verte como el rico paternalista que quería sentirse bien consigo mismo. Pero no pudiste ser eso, ¿verdad? Tuviste que ser complicado, tuviste que escuchar, tuviste que cambiar. Tú me cambiaste. No, yo solo te mostré lo que siempre estuvo ahí, la capacidad de ver. Rocío respiró hondo. Y sabe, señor Ferrer, esa sí que es una habilidad rara en gente con dinero. Álvaro, puedes llamarme Álvaro. Ya sé, Rocío sonrió, pero me gusta llamarlo señor Ferrer. Me recuerda que sigo siendo mi propia persona, que trabajo para usted, sí, pero no le pertenezco. Nunca me perteneciste, lo sé, pero a veces hay que recordárselo a uno mismo. Se quedaron en silencio, observando el altar, mientras el humo del copal subía en espirales hacia el techo. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio, con su caos, con su mezcla imposible de pobreza y riqueza, de crueldad y bondad, de indiferencia y amor. Y Álvaro pensó en todo lo que había cambiado en un año. Mariana seguía distante, pero ya no era cruel. Ricardo había empezado a pagar salarios justos en sus propias empresas. La familia seguía siendo complicada, pero al menos ahora era honesta. Y Rocío seguía siendo Rocío, fuerte, orgullosa, inquebrantable. Pero ahora también era algo más, libre del miedo constante, de la humillación diaria, de la invisibilidad forzada. ¿Sabes qué me dijo Damián el otro día?, preguntó Rocío de repente. ¿Qué?, me dijo. Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú. Se limpió los ojos. No como un doctor, no como un abogado, como yo, una persona que no se rinde. Es un gran halago. Es la única cosa que necesito oír. Rocío sonrió. Porque significa que lo hice bien.
No perfecta, pero bien. Mis hijos saben lo que vale el esfuerzo, saben lo que cuesta la dignidad y saben que nunca, nunca deben bajar la mirada. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Yo también aprendí eso de ti. ¿Sí? Sí. Aprendí que hay dos formas de vivir, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, y que una vez que los abres, no puedes volver a cerrarlos. Rocío lo miró fijamente, y después de un momento hizo algo que nunca había hecho. Le extendió la mano. Gracias, señor Ferrer, por mirar. Álvaro estrechó su mano, y en ese apretón, en ese simple gesto, había algo que trascendía el dinero, el poder, las diferencias sociales. Había respeto mutuo, reconocimiento, humanidad compartida. No, dijo Álvaro con voz ronca. Gracias a ti, Rocío, por enseñarme a ver. Esa noche, cuando Álvaro regresó a su casa en Polanco, se sentó en su estudio y miró por la ventana. La ciudad seguía brillando, llena de luces y promesas. Pero ahora sabía lo que había detrás de esas luces. Sabía que por cada edificio iluminado había 100 casas a oscuras, que por cada familia cenando en restaurantes caros había 1000 comiendo tortillas con sal, que por cada persona visible había 10 invisibles. Y supo con absoluta claridad que no podía salvar a todos, no podía arreglar el sistema completo, no podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar su mundo. Una acción a la vez, una persona a la vez, un acto de respeto a la vez. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas abrían los ojos y miraban de verdad, el mundo empezaría a cambiar por sí solo. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero sí, lento, constante, inevitable, como el amanecer que llega después de la noche más larga. No fue caridad, fue respeto. Y llegó tarde, pero llegó. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.